Muy buenas noches, mis hermanos. Nos encontramos en el programa Nacidos del Corazón de Dios. Esta noche vamos a tener un bonito programa, pero que les guste porque se va a hablar de esa mujer abnegada, de esa mujer que nunca dijo no, de esa mujer que nos ama a nosotros como a su hijo. Y el título de este programa es El viaje que hizo amar a María. Soy Vladimir Portillo, del Grupo San Juan, y pertenezco al Ministerio de Misericordia. Yo sirvo en Galaad, y tengo a mi hermano también, Marcos Cetino, del Grupo Emmanuel, y servimos siempre en el Grupo Galaad. Bueno, vamos a entregar el programa, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre bendito, Padre amado, por este día en el cual tú nos vas a entregar a tu madre para irla conociendo más y más y amarnos, amarla a ella como tú la amas. Sí, Señor, ponnos esas palabras para que este mensaje de frutos caiga en esa tierra, caiga esa semilla en esa tierra productiva, Señor, y que sea un agente multiplicador en las familias. Gracias te doy, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mi hermano, comencemos a platicar cómo surgió esta idea de este viaje. Bueno, primero creo que tengo que contarte cómo estaba antes. Correcto. Bueno, entonces cuéntanos. Pues yo no creía en la Virgen. Yo no creía en la Virgen. Me da hasta pena decirlo, siendo un servidor de 11 años, de haber conocido al Señor. Mi fe en María era pequeñísima. Y todo surge en una prueba que el Señor permitió que la pasara en el 2018. En la cual el Señor, en su gran misericordia y amor, comenzó a revelarme detalles preciosos de la Virgen. Y me hizo entender que había una puerta que estaba cerrada y que la única llave que la abría estaba en las manos de mi Madre del Cielo, la Virgen María. Pero en ese momento todavía no entendías ese mensaje. No. O sea, solo te decía el Señor, mira, ahí está esta puerta cerrada, esto y lo más, o sea, todo eso, pero no entendías todavía por qué era. De ahí me recordé del retiro. Ajá. De retiro, y cuando nos dieron la indicación de amor de parte del Señor que está en la Biblia, en San Juan 19. ¿La puedes leer? Sí. San Juan 19. Del 26-27. Dice así: Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces este discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando me hizo entender esto, me fui inmediatamente al Santísimo a pedirle perdón a Cristo por no haber obedecido esta indicación de amor. Y luego le pedí perdón a la Virgen. Fue un momento muy lindo, no sé cuánto tiempo estuve en el Santísimo, y por primera vez pude encontrarme ahí con el consuelo materno y divino de mi Madre del Cielo, la Virgen María. Gloria a Dios. Gracias a esto después, pues comencé a llamar a la Virgen. Ya no lo hacía de una manera mecánica, ni como por costumbre. Pero antes tú rezabas el rosario. Sí, lo rezaba, pero de una manera mecánica. Solo lo hacías por rezarlo. Correcto. A partir de este momento ya no. Lo hago con fe. Y lo hago de todo corazón, y le empiezo a pedir a la Virgen que me ayude a interceder ante su Hijo para poder salir de esta prueba que estaba pasando. Y te puedo decir que Cristo oye a su madre. Gloria a Dios. De ahí, ya en diciembre del 2018, voy al Santísimo por primera vez en varios años a presentarle mis metas para este 2019. Mis metas espirituales,
emocionales y materiales. A entregarle todos tus anhelos, correcto, y preocupaciones que tenías para este año que estamos viviendo. Y dentro de mis metas espirituales estaban mis metas relacionadas con la Virgen. Yo le pedí en diciembre al Señor que en este 2019 quería acercarme a la Virgen y que me ayudara a dejarme amar por ella, sin saber cómo Él iba a cumplir todo. Él oye todas las oraciones. Lo que Amén. pasa es que a veces uno las quiere ya, en el tiempo de uno. Pero Él está labrando el camino, quitando obstáculos para que uno vaya tranquilamente siguiéndolo a Él y a Mamita María. Correcto. Y ya en el retiro de compromiso de servidores hubo una charla respecto a Medjugorje. Ah, es cierto, recuerdo. Y la dio Mauricio Granadino. Y yo estaba muy cansado y de repente en la charla siento como que me despiertan y empiezo a poner una atención que no era normal. Y tanto así que le digo a un hermano de Judá que estaba a la par: mira, necesito ir en el receso ahí. Fuimos, nos explicó Mauricio cómo era todo. Esta era la primera peregrinación de la comunidad de Medjugorje. Así es. Y al salir de ahí, le digo yo a mi hermano: mira, yo no sé cómo voy a hacer. Lo único que te puedo decir es que yo voy a ir ahí. Yo voy a ir a esa peregrinación. Amén. Cuando después de esto hablo con Mauricio, me dicen que ya no hay cupo. Que ya no hay cupo, pero que yo le empiezo a explicar que yo no creía en la Virgen y cómo ella ha sido muy importante en mi vida. Y él lo que me dice es: orar y si el Señor es la voluntad de Él que tú vayas, vas a ir. Como 2 días después me habla y me dice que el padre Carlos Manuel ya no va a poder ir con la peregrinación y que estaba ese espacio vacío. Y que si yo quería, lo podía ocupar. En ese momento nomás te dijo: apuntame. Sí, apuntame. Di todo lo que tenía para reservarlo y empecé a hacer cuentas humanas, ¿verdad? Sí. De lo que tenía que ahorrar y todo, y vi que me alcanzaba. Pero sucedió algo que yo trabajo en el campo y tuve un problema con unas plagas en un proyecto que tengo y tuve que ocupar buena parte del dinero que estaba destinado al viaje. Sí. Para lo que tú sabes hacer, para tu trabajo. Y ya no me daban las cuentas. Oré al Señor, le pedí, yo le dije que quería ir, que yo sabía que ese sueño que yo tengo también era de Él. Pero dudé un momento en que le dije: quizás no sea en esta primera peregrinación, pero yo quiero ir. Al día siguiente pensé hasta hablarle a Mauricio de cancelar el viaje. Pero antes de llamarle, alguien se me acercó y me regaló un dinero. Y me dijo que era para el viaje, que el Señor me lo mandaba. Al día siguiente se me acercó otra persona. Y antes que terminara la semana, ya otro más se me había acercado. O sea, era increíble. O sea, prácticamente con eso se cubría todo. Ahí se puede ver que el Señor obra cuando uno pone ese corazón dispuesto a hacer su obra, a buscarlo, a encontrarlo, a amarlo. Porque por un momento dudaste, Sí. pero también tú dijiste: bueno, Señor, yo quiero ir también. Tengo dudas, pero yo te sigo. Y ahí es donde vienen las bendiciones que ni te imaginabas, las personas que llegaron No, para nada. Es más, mi párroco, yo soy de Izalco, y me dice: su caso es especial, ¿no? Porque usted lo ha invitado, la Virgen María. El amor que te tiene mamita, te tenía reservado todo eso. Desde ahí ya te comenzó a amar, desde que oíste la charla, de lo que sucedió con las personas que vieron eso que faltaba para que no estuvieras agobiado, sino que te gozaras en ella. Sí, el Señor había tocado el corazón de estas personas. Y así fui a Medjugorje, se iba sorprendido de cómo el Señor había proveído y expectante de lo que iba a suceder allá.
Esta primera peregrinación, te cuento, estaba dividida en 2 partes. La primera parte era un retiro de silencio en una isla en Croacia. Interesante. Y los otros 5 días eran ya en Medjugorje. Lo especial de este retiro era que el párroco que nos lo dio, el padre Jozo Souko, era el párroco de Medjugorje cuando empiezan las apariciones. O sea que, imagínate, desde que Dios, Jesús, te dijo, esa puerta está cerrada, oíste ese mensaje, dijiste, voy a ir, fuiste al Santísimo, cómo te venía preparando, y hoy con el sacerdote, que era el de las apariciones ahí en Medjugorje, iba a ser el guía, que iban a andar con ustedes. O sea, desde ahí de verdad que es sorprendente. A este párroco se le conoce como el séptimo vidente. Imagínate. Y si uno busca en internet, dice un santo vivo. Así, entonces fue, te digo, algo espectacular. Este padre nos decía desde un principio que nosotros no íbamos como turistas a Medjugorje, sino que íbamos como peregrinos. Y yo le hablaba a mucha gente hoy que vine sobre Medjugorje y muchos no conocen. Sí, de verdad que para ellos es un boom, es nuevo, pero tiene una larga historia. Yo se los presento de esta forma. Yo les digo, ¿cuántos de ustedes hubieran querido estar presentes cuando la Virgen de Guadalupe se le aparecía a Juan Diego? Y estar ahí viendo cómo ella le daba los mensajes. Y fíjate que eso está pasando en Medjugorje. Desde el 24 de junio del 81, la Virgen se aparece todos los días. Son 6 videntes los que están ahí en Medjugorje. El Padre nos decía que no nos afanáramos en buscar a los videntes, dónde viven, qué hacen, no, sino que nos centráramos a lo que íbamos. En vivir esa peregrinación, porque no era un viaje turístico, no, como él les había dicho, sino que buscar en su interior para amar a María. En este retiro tuvimos la oportunidad de 5 días de estar, como te digo, en un retiro de silencio. Yo nunca había ido a uno de estos. Y nos decía de que en nuestro corazón hay muchos ruidos y que no permiten que Jesús sea oración en nosotros. Y que esto se debe a que nosotros no vemos a Jesús como maravilla. Y esto era porque nosotros no nos sentimos como maravilla de Jesús. Fue una experiencia muy linda. Era un monasterio franciscano súper lindo en una isla preciosa. Pero lo más bello fue todo lo que ahí sucedió. Si me preguntaras qué fue lo más importante que viví en este retiro, te lo puedo decir que en este retiro el Señor despertó mi corazón. Gloria a Dios. Eso que tú acabas de decir es sumamente hermoso e interesante para que las personas lo lleguen a entender y comprender, para despertar eso que nos hace estar por momentos como en stand-by, que no dejamos que de verdad el Señor, nos gocemos en el Señor y Él se goce con nosotros también. Pero para eso nos cuentas después de la pausa qué es lo que sigue, para dejar esa espinita a nuestros hermanos y que nos sigan viendo. Bueno, volvemos después de esta alabanza, mis hermanos. Bueno, estamos nuevamente, mis hermanos, en el programa Nacidos del Corazón de Dios, hablando aquí con nuestro hermano Marco Cetino de su viaje a Medjugorje y cómo le ha tocado su corazón y trae ese testimonio de fe de nuestra mamita María. Así que seguimos platicando acerca de eso que sucedió
allí en ese monasterio? Fíjate que tuvimos la bendición de que dentro del grupo éramos 55, éramos 13 de la comunidad y 23 salvadoreños, y el resto eran argentinos. Y dentro del grupo iban 2 sacerdotes, un sacerdote puertorriqueño y un sacerdote argentino, que fueron una gran bendición. El primer día que llegué, pude ver la dicha de confesarme con uno de ellos, con el padre puertorriqueño. Y en la confesión yo le decía al padre que si no creer en la Virgen era pecado. Porque yo así me sentía todavía muy mal. Sí. Por este gran regalo que no había... Que no habías abierto. Correcto. Lo tenías ahí en tu casa, pero lo tuve toda mi vida. Toda tu vida y no lo habías abierto. Y él, súper lindo, solo se sonríe y me dice, no, hijo, no es pecado. Porque el único que salva es Cristo. Amén. Pero nuestro Señor nos ha dado a su madre como un instrumento precioso y valioso para que nos acerquemos a Él. Es la cita que tenemos, que traemos. Cuando Él está en la cruz y nos entrega a la madre. Sí, fíjate que nuestra comunidad es carismática y yo jamás había tenido una visión mariana hasta este viaje. Yo había escuchado desde que salí en el avión, porque es un viaje súper largo, que escuchaba que me llamaban por mi nombre, que decían Maco, pero era una voz masculina. En el retiro yo seguía oyendo esta voz. Y recuerdo que estábamos rezando el primer rosario en el retiro, y yo un momento cierro mis ojos y puedo ver enfrente de mí el dorso de Cristo con una túnica blanca, y de ahí sobresalía su sagrado corazón. Y conforme rezaba el rosario, este dorso cambia de forma y se convierte en el dorso de María, y el corazón cambia y se convierte en una rosa. Qué hermoso esa visión que te regaló el Señor. Sí, súper lindo, súper lindo. Así salimos de retiro de esta isla preciosa y nos conducimos a Medjugorje. Era un viaje, salimos de ahí en un barquito, luego abordamos un bus, dura 3 horas. Y durante esas 3 horas los padres iban dándonos prédica, íbamos cantando, íbamos rezando el rosario. Y te cuento que también ahí tuve otra visión. El Señor me permitió ver los ojos de María viéndome, unos ojos preciosos. Y estos ojos comienzan a cambiar de forma, se hacen más grandes y se convierten en los ojos de Cristo. Oh. Y puedo ver hasta las espinas que salían de arriba. De arriba de la crucifixión del Señor. Correcto. Y fue tan detallista nuestro Señor con todo el grupo que a Medjugorje estábamos llegando, pasamos un par de fronteras y exactamente a las 3 de la tarde en punto estábamos entrando a Medjugorje a la hora de la misericordia. Que la hora de la misericordia. Sí. O sea, qué lindo es el Señor, cómo te fue preparando en el camino después de estar ahí en esa isla, preparándote porque también para que lo oyera ya en ese ejercicios espirituales que hicieron ahí, de llegar a su interior. Y en el lapso de llegar a Medjugorje, toda la preparación que te fue dando para que fueras abriendo más tu corazón, fueras comprendiendo y entendiendo por qué de ese viaje, y llegan a la hora de la hora misericordia. De verdad que es impresionante, de verdad que es impresionante. Sí, fíjate que una de las cosas también que de retiro fueron súper detalles del Señor es que nos contaba el Padre Yoso como testigo de primera mano. Sí. Todo lo que sucedió. Como nos decía él que él no estaba en ese momento en la parroquia, estaba en una actividad cerca de ahí, pero cuando llega encuentra era un pueblo súper pequeño, un pueblo pobre,
un pueblo, son gente muy sufrida. Y por la guerra la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes y siempre han... Las guerras mundiales, todo, donde la fe fue perseguida. Y hubieron muchos mártires. Entonces, en medio de todo esto, aparece esta luz de esperanza. Aparece esa rosa después de tantos años de sufrimiento y martirio ahí. Y cuando llega al pueblito está todo con que ellos le dicen a la Virgen Gospa. Gospa significa en croata señora. Entonces así se refieren a la Virgen. Y escucha el padre que la Gospa se ha aparecido. Y empieza él a ver a los niños, nos decía. Y él creía en un momento que era un plan de los comunistas. Que era como para distraer el pueblo. Y nos contaba él que estaba él orando en la parroquia él solo, pidiéndole al Señor discernimiento sobre esto. Cuando en eso dice que se le aparece la Virgen a él. Y le dice, ayúdame a mis niños. Y en ese momento comienzan a tocar la puerta los niños, los 6 videntes, que eran entre 9 y 16 años, gritando. Y cuando abre, le dice que los policías los vienen siguiendo. O sea, te digo, era detalle tras detalle, como el padre nos decía que los niños se acercaban a él, como la Virgen, la Gospa, a través de los niños, hizo que todo el pueblo creciera en su fe, se acercara al Señor y abrieran su corazón, porque nos decía el padre que fue algo espectacular, como todo el pueblo cambia. Sí. De verdad que, o sea, es de fe porque, así como dice el padre, que pensó que era algo que estaba planificado, que eran el comunismo, el socialismo, que estos niños les ha inculcado, pero también en el amor que tiene Mamita María, se le hace esa visión a él, que ayude a sus hijos, que ayude a sus niños. Y eran esos mismos niños que él había platicado con ellos antes. Esto le costó al padre que lo persiguieran, cárcel, tortura, y lo exiliaron. Y como así dice la palabra, vas a ser perseguido, vas a ser torturado, vas a ser asesinado por mi palabra, porque vos seguís mi camino. Por eso es que el retiro lo tuvimos fuera de Medjugorje, en otro país. Medjugorje queda en Bosnia, y el retiro fue en Croacia. En Croacia. Porque el padre estaba exiliado. Entonces, desde que sale, el padre continúa con su labor. Nos decía que, te cuento esto bien bonito, que dice que era tanto el odio del régimen, digámoslo así, que intentaron destruir Medjugorje y lo intentaron bombardear. Y esto se lo contó al padre un piloto después, años después, como testimonio. Que dice que él no de quiso, los pilotos que iba a ir a destruir. Que fue, y que él no quiso, porque dice que cuando llegó sobre Medjugorje estaba inexplicablemente una nube blanca como un manto que no dejaba ver nada. Entonces él no quiso tirar ninguna bomba, pero los demás sí tiraron y todas cayeron en Medjugorje, pero ninguna reventó. Gloria a Dios. De verdad que es un testimonio para ver la grandeza de... Son miles de testimonios, y nos decía el padre Yoso que Medjugorje no necesita publicidad, sino que necesita testimonio. El testimonio arrastra. Así como te digo, llegamos a Medjugorje, y luego de quedarnos en el hotel, digamos, nos conducimos. Lo primero que hicimos es ir a la iglesia. La iglesia no es tan grande, es sencilla. Y lo primero que me sorprendió es ver a toda la gente con un rosario en la mano. O sea, en todo el camino que íbamos, miraba gente platicando, así como estamos nosotros, y con un rosario en la mano. Iban familias caminando con rosarios, en las bancas, digamos, en los parques, gente orando, rezando, pero mucha gente. Qué hermoso. Y llegamos a la iglesia, y la iglesia, como te digo, quizás cabrán unas 500 personas. Es pequeña. Ajá. Pero atrás de la iglesia está un templete.
y con bancas así al aire libre, y yo creería que cabrán más de 5,000 personas ahí. Entonces, lo bonito es que hay actividades en la mañana, digamos, la misa, los rosarios que se rezan, todos los rosarios, o sea, no rezas el que toca el lunes, el martes, sino que rezan todos. Hay adoración al Santísimo todos los días, y los viernes adoración a la cruz. Y en todos los eventos está lleno, siempre. Entramos a la iglesia y, como te digo, no tiene tanto detalle, pero súper linda, es muy bonita. Y a los costados de la iglesia hay cantidad de sacerdotes confesando. Qué hermoso eso. O sea, yo creería que quizás hay cerca de 100 sacerdotes. Y todos haciendo cola, y cada sacerdote tiene un rótulo en el idioma que estás confesando. Hay de varios... O sea, como llegan de varias partes. Exagerada, es que llega una cantidad de gente increíble. Yo ahí tuve la oportunidad de confesarme con un sacerdote irlandés, ya anciano, que tenía rótulo en español. Y me preguntó de dónde era. Yo le dije que era El Salvador. Y él me dice, sonriendo de nuevo, que él ama a los latinos porque él estuvo misionando en Ecuador como 25 años. Y ahí le digo al padre, mire, yo me siento súper mal porque aquí me he dado cuenta que todo lo estoy haciendo mal. O sea, yo no tengo la fe ni la devoción que está en todo aquí. Y él, sonriendo, me toca el hombro y me dice, no te preocupes, ya el Señor despertó tu corazón. Y me dice, ya Dios no se acuerda de esto. Al salir de ahí, había una adoración a la cruz. O sea, algo espectacular. O sea, más de 5,000 personas en una misma sintonía. O sea, todos orando sin equivocarse en cantidad de idiomas. Sí. O sea, eso es sorprendente, espectacular. O sea, y tener a la cruz de Cristo enfrente, contemplándola y contemplando ese gran sacrificio de nuestro Señor. Sí, eso fue, ahí me cambió el chip en esa parte. Así te digo, ya a partir de ese momento yo me sentía como que ahí había nacido. Eso lo vamos a tocar en el siguiente pausa que vengamos. Okay. Ese cómo te cambió ese chip que tú dices. Bueno, mis hermanos, vamos a una pausa, vamos a una alabanza. Bueno, regresamos, mis hermanos, al programa Nacidos del Corazón de Dios. Seguimos hablando de ese viaje espectacular a Medjugorje con nuestro hermano Marco Cetino, y nos sigue contando esas maravillas que ha hecho María en su recorrido por esas tierras y cómo el Señor y María le cambió ese chip. Cuéntanos, síguenos contando. Yo sé que aquí en el país hay mucha gente con esa devoción y esa fe que vi allá, pero lo que a mí me sorprendió es ver todo un pueblo actuando de esa manera. Medjugorje significa una ciudad, creo que la traducción es como que está entre cerros, entre montañas, entre dos montañas, y hay dos montañas principales. Una se llama el Krishebak, que en la cima tiene una cruz blanca de cemento gigante que tiene reliquias de la cruz de Cristo en su cimiento. Y se sube rezando el Vía Crucis. Ahí con el Vía Crucis. Con el Vía Crucis. No hay caminos, es un terreno muy irregular con mucha piedra. Y el otro se llama el Podvodro, que la gente le dice la colina de las apariciones, que es donde se aparece públicamente la Virgen. Qué hermoso. Ahí hay dos puntos. El primer punto es donde se apareció la primera vez a los niños. Y está una imagen súper linda en la base del cerro. Nos decían que la primera vez que se les apareció a los niños la miraban con el niño Jesús en los brazos. Y miraban que el niño Jesús jugaba con el manto de la Virgen. Bello, hermoso. Súper lindo. Súper lindo.
Entonces, y la colina de las apariciones se sube rezando el rosario. Yo tuve la oportunidad de estar en... ¿Tuviste en las dos? Sí, subir los 2 cerros. La gente lo sube como peregrinación. Si tú quieres, lo puedes subir descalzo. Dura más o menos de entre 2 y 3 horas. Es bastante largo el trayecto. Sí, sí. Más que escabroso, dices. Sí, porque hay que subirlo hasta con bastones. Tío, es una oportunidad muy linda para ofrecerle al Señor en sacrificio ese detalle, ¿verdad? Sí, es un detalle de verdad que sí. O sea, hacer ese camino y recordarse el caminar del Señor hasta llegar al Calvario. Sí, varios lo hicimos descalzo. Y sorprendentemente nadie tuvo ni siquiera un rasguño. Nadie. O sea, te digo un detalle súper lindo. Cuando subimos la colina de las apariciones, el Señor nos dio otro regalo. Estaba predicando en ese momento uno de los videntes, Iván. Y lo estaban traduciendo en español. Imagínate cómo... O sea, casualidad. No son casualidades, son diosidencias. Ajá. Sí, o sea... Y él nos decía a todos que muchos les preguntan cómo es la Virgen, cómo es la voz de ella. Y él nos decía ahí que por más palabras bonitas que querrás encontrar, no hay palabras que describan su belleza y su voz. Y que una vez él le preguntó a la Virgen que por qué era bella. Y ella le dijo, porque amo. Si ustedes amaran, fueran así. Qué hermoso. Hermoso, de verdad, lo que le dijo María. Nosotros tuvimos la bendición de... Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en 3 apariciones de la Virgen. En 2 privadas, en las casas de los videntes, y en una pública. En las privadas, el Señor utilizó a 2 guías, a 2 personas que nos ayudaron, que son latinas, pero tienen toda su vida prácticamente de vivir ahí, que conocen a los videntes desde pequeños, porque te digo, es casi como imposible llegar... ¿Dónde ellos? Porque ellos tratan de evitar que la gente se confunda, sí. ¿Verdad? Entonces, ese día tuve la oportunidad de estar en la aparición en la casa de Iván, del que dio la prédica. Dentro de la casa de él está una capilla muy bonita y estuvimos como unas 50 personas. Desde que llegamos estábamos alabando al Señor, rezando los rosarios, y en el momento de la aparición se guardó un silencio. Y tío, los 12 estuvimos ahí, 12 que íbamos, pero salvadoreños solo estábamos como 4, porque fue rifado. Porque éramos 55 los que iban. Ajá. Y todos coincidimos de que sentíamos como que nos ponían un reflector enfrente. Nosotros estábamos al frente de la parroquia, del altar, digamos. Y con los ojos cerrados, cuando sentíamos que como que te encendían una gran luz. Y cuando abríamos los ojos no había nada. Sentíamos unos aromas a flores que no sabemos todavía de qué flores son. Y una sensación, un calor, tu corazón que se te sale. Y en ese momento del mensaje, el Señor me regaló un detalle de poder ver la mano de la Virgen con un rosario en su mano, que lo acariciaba con su dedo. El vidente nos dijo ese momento que la Virgen estaba contentísima que estuviéramos ahí. En las apariciones privadas el mensaje es para los que están ahí. Y que miraba a la Virgen que extendía su brazo y su mano y tomaba cada una de las peticiones que llevábamos. Yo llevaba muchas peticiones de todos mis hermanos para llevárselas a su hijo. Y que después se iba uno a uno bendiciéndonos y orando por cada uno. Gloria a Dios. Estuve, como te digo, en 2. En la otra se llama la vidente Marija, algo así. Fue muy parecida a esta, muy parecida. Y la otra aparición pública fue con Mirjana.
Y esas siempre fueron, así como tú dices, rifadas. No, ya la aparición pública. No, en la segunda. En la segunda, casi que ahí sí fuimos todos. Era como solo para nosotros. Fue digo, detalles del Señor y de la Virgen especiales. Especiales. Sí, porque imagínate, en la primera que estuvieron con Iván, dice, fue rifada y yo estuve ahí. Uh-huh. O sea, ella, ya, el Señor te había ido limpiando el camino para que conocieras más a Mamita María. Y te puso ahí. En la siguiente ya fueron todos. Y en la tercera, que es pública, estuviste también. O sea, detallazos que en realidad son para gozártelos porque te los gozaste. Sí. Los disfrutaste y te diste cuenta de lo que te dijo el Padre. Que no te preocuparas porque eso que tú sentías antes de que no la amabas a la madre de él, a nuestra madre, él ya no se acuerda de eso. Y tú todavía ibas con eso en tu corazón, en tu mente, de que, pero no la amo todavía, no la amo. Y te dio todos esos detalles. Desde ahí creo que ya, desde el principio te fue cambiando. Hasta que llegaste a esas visiones, me imagino que ya tu corazón ya estaba despierto y siguiéndola, amar. Yo siempre creo que era el primero que me levantaba de todo el grupo y me iba muy temprano a caminar en el pueblo, a sentarme en algún lugar, a orar, a tratar de estar como más cerca de la Virgen. ¿Verdad? Y como te digo, llegamos al momento de la aparición pública. Te lo comparo, aunque no tiene nada de parecido, digamos, porque uno es deporte, pero pareciera como que había un partido de fútbol importantísimo ahí. El día antes se comienzan a llegar más gente, o sea, si ya estaba lleno, ahora estaba rebalsando el día de la aparición, un día previo a la aparición pública. Entonces, con Mauricio Granadino y varios tomamos la decisión de irnos en la madrugada a tratar de llegar, estar cerca. Hemos salido a las 5 de la mañana y te digo que llegamos como a unos 10 metros del punto donde está la Cruz Azul, que es donde la Virgen se aparece. Y ya había cantidad de gente. Nos dijeron que gente estuvo ahí desde las 12 de la noche. O sea, ahí pernoctaron y se quedaron ahí para ser de los primeritos. Y te digo, o sea, no hay lugar donde sentarse. O sea, la gente se sienta sobre las piedras. Ahí y todos rezando los rosarios. O sea, todos. En diferentes idiomas. En ruso, en alemán, inglés, en español. Y con una perfecta sincronía. Y ahí, te digo, me sentí orgulloso de ser católico. De la universalidad de nuestra fe. Cabal, católico, universal. Así es. Y ahí hemos estado, te digo, rezando el rosario casi 3 horas. Desde las 5 de la mañana hasta las 8:30, que fue cuando sucedió la aparición. La aparición. Ya estaba todo lleno. Cuando solo dejaron como una brecha para que llegara Mirjana, que es la vidente. La vidente. A los videntes antes se les aparecía todos los días a todos. Ahora solo creo que es Iván el que se le aparece todos los días, y a los demás se les aparece en fechas puntuales, como su cumpleaños, Navidad o una fecha específica cada mes. Esa era la aparición del 2 de septiembre, que es de Mirjana. De Mirjana. Como te digo, estaba todo súper lleno. Cuando ella llega y empezamos todos a cantarle a la Virgen, a cantar, a preparar ese momento precioso, ¿verdad? Que se venía. Y te cuento que hay un milagro que sucede, pero no sucede siempre, y es el milagro del sol. Y el Señor tuvo a bien
que en esa aparición sucediera y que lo presenciáramos. De verdad que detalles de amor no pueden haber mejores. Fíjate que este milagro del sol es como que el sol estuviera en clave Morse. O sea, el sol se está apagando y encendiéndose. O sea, es algo que cuando yo les enseño el video a mis hermanos, se quedan, ¿y aquí qué pasó? O sea, en el momento que la Virgen comienza a dar el mensaje a Mirjana, el sol comienza como te digo, como que estuviera en clave Morse, que están ahí, se apagaba, se encendía, y eso dura como unos 3-4 minutos. Antes de llegar a la aparición de la Virgen. En el momento de la aparición. Las aves y todo se calla, o sea, es un silencio extraño, o sea, sí, sobrenatural. Y luego el mensaje se lo da a alguien para que lo traduzca, ¿verdad? Para que lo escriba en croata, y en el momento lo traducen, lo estaban traduciendo en italiano. Y tuve la bendición también que una de las hermanas que iba con nosotros conoce el italiano y me lo iba traduciendo en el momento. En español. En español. La Virgen nos llama a todos apóstoles de mi amor. Ese es el título que nos da a todos nosotros. Digo, es algo espectacular, y cuando al final siempre la Virgen dice gracias después que da su mensaje, cuando ella termina de hablar, en ese momento el sol se enciende de nuevo. Qué hermoso, de verdad que todo lo que nos cuentas, o sea, me lo imagino, pienso que yo estoy ahí. De verdad que es maravilloso vivir por lo menos una vez en la vida, hacer esa peregrinación. No importa si es en Medjugorje, si es en México a ver a la Virgen de Guadalupe, pero es de hacer una peregrinación, no importa, hacerla aquí a Cojute. Sí. Pero con ese corazón dispuesto a amarla a ella. De verdad que es súper interesante, súper hermoso lo que tú nos has contado, y nos puedes en pocos minutos, porque ya nos queda 2-3 minutos del programa, qué es lo importante que sacas de este viaje, para que le digas a nuestros televidentes. Nuestra madre está acá con nosotros. Lo que pasa es que en mi caso quizás lo burrito que era, el Señor permitió que fuéramos, porque nuestra madre invitó a 2.300 servidores y solo fuimos 13. Yo lo que le diría es que no le pongan restricciones a nuestro Señor. Muchos ponemos restricciones económicas, y si este sueño que el Señor pone en tu corazón es de ir a ver a su madre, tú lo aceptas, Él va a proveer de una manera espectacular. Amén. Yo cuando salí, dije, tengo que regresar, y voy a ir de nuevo. En marzo de este año que viene, de 2020, es la segunda peregrinación de la comunidad a Medjugorje, y por fe digo que voy a ir. Gloria a Dios. Y yo quiero invitarte que si en tu corazón está ese sueño, ese deseo de ir, que se lo entregues a nuestra Madre del Cielo. Ella va a interceder ante su Hijo, y estoy seguro que te lo va a conceder. Bueno, gracias mi hermano Marcos por ese testimonio de fe, y que hoy sé que ya no solo la tienes a ella en tu casa, sino que la tienes en tu corazón. Amén. Que es lo más importante. Y un viaje de fe. Un viaje de fe, como el título. Sí, y de amor a María, porque no sentías que la amabas. No. De verdad que quedó corto el programa, que quisiéramos seguir hablando 2-3 horas de María, porque de verdad que el Señor nos ha entregado
a ella para que la amemos, ella nos ama a nosotros. Así que, mis hermanos, gracias por habernos escuchado. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y los esperamos el siguiente programa en Nacidos del Corazón de Dios. Muy buenas noches. Les habló Vladimir Portillo del Grupo San Juan. Buenas noches. Los saluda Marco Cetino del Grupo Emmanuel. Y que Dios los bendiga.